La mejor evidencia disponible sugiere que una exploración física detallada que revele lesiones orales, hematomas en los glúteos o el cuello, hematomas con patrón y hemorragia subconjuntival en niños pequeños debe alertar al clínico sobre la posibilidad de maltrato físico. Los hallazgos en las neuroimágenes y la evaluación oftalmológica en lactantes y niños pequeños con TEC pueden ayudar al clínico a determinar la probabilidad de abuso físico. Dada la considerable morbilidad y mortalidad asociadas con el abuso físico infantil y la importancia de la detección temprana, la adopción uniforme de estándares de investigación y definiciones de caso de abuso físico infantil mejoraría la calidad de la evidencia. La presencia de lesiones orales, hematomas en glúteos o cuello, hematomas con patrón y hemorragia subconjuntival fueron los hallazgos clínicamente más predictivos asociados con el abuso físico. En niños con TEC, la presentación de convulsiones se asoció con abuso físico. Los hallazgos de neuroimagen de hematoma subdural y lesión hipóxico-isquémica se asociaron con abuso físico, mientras que la presencia de hematoma epidural, fractura de cráneo y lesión de tejidos blandos fueron más propensos a estar asociados con otras causas. Los resultados también confirman la asociación entre las hemorragias retinianas y la presencia de una fractura con el maltrato físico. Sin embargo, ningún hallazgo individual fue definitivo para la presencia o ausencia de maltrato físico. Los niños con traumatismos pueden presentarse con lesiones de una amplia gama de gravedad y acudir a una multitud de centros médicos. Aquellos con traumatismos graves generalmente se someten a una evaluación detallada para detectar maltrato físico. Sin embargo, los profesionales que evalúan a niños con lesiones leves o en entornos de atención menos agudos deben reconocer que ciertos hallazgos clínicos o de exploración física sutiles justifican la consideración de maltrato físico. Entre los niños con lesiones infligidas, aproximadamente el 25% presenta lesiones centinela previas, y entre los niños con TEC por maltrato, un tercio ha tenido oportunidades previas de diagnóstico. Se justifica una cuidadosa consideración y consulta con expertos en todos los casos sospechosos de maltrato físico. Un diagnóstico preciso y temprano puede salvar la vida de un niño, mientras que un diagnóstico erróneo puede provocar lesiones físicas graves e incluso la muerte. Por el contrario, un diagnóstico erróneo de maltrato físico infantil puede tener consecuencias perjudiciales tanto para el niño como para la familia, como la separación familiar, el estrés psicológico y litigios prolongados. Maltrato físico y TEC. 6 estudios examinaron a niños con TEC lo suficientemente graves como para requerir neuroimagen. Los datos se recopilaron prospectivamente en el ámbito hospitalario o se obtuvieron de conjuntos de datos existentes de niños hospitalizados a quienes se les realizó una evaluación de maltrato físico. La prevalencia de maltrato físico en niños con TEC sometidos a neuroimagen osciló entre el 18% y el 71%. Entre los niños hospitalizados con TEC, los hallazgos que aumentaron la probabilidad de maltrato físico fueron la presencia de hemorragias retinianas, convulsiones, lesión hipóxico-isquémica o hematoma subdural. Por el contrario, la presencia de fractura de cráneo, lesión de tejidos blandos en cabeza o cuero cabelludo o hematoma epidural disminuyó la probabilidad de maltrato físico. Lesiones orales. 3 estudios investigaron la asociación entre lesiones orales y maltrato físico. Las lesiones orales pueden producirse, por ejemplo, por la introducción forzada de cubiertos, biberones, dedos o líquidos o cáusticos hirviendo. La edad de los niños incluidos osciló entre 0 y 10 años, con una media de 10 meses a 2,1 años en todos los estudios. La prevalencia de maltrato físico en niños con lesiones orales osciló entre el 19% y el 41%. La presencia de una lesión oral se asoció con una mayor probabilidad de maltrato físico. Fracturas identificadas en la evaluación esquelética. 6 estudios examinaron la asociación entre la presencia o ausencia de una fractura en la evaluación esquelética y el maltrato físico. Los entornos fueron diversos, incluyendo niños hospitalizados con TEC o quemaduras, y niños derivados a especialistas en maltrato infantil como pacientes ambulatorios. La edad de los niños incluidos osciló entre 0 y 15 años, con una edad promedio de 5 a 20 meses. La identificación de una fractura osciló entre el 3% y el 50%, y la prevalencia de maltrato físico osciló entre el 41% y el 79% en todos estos estudios. La presencia de al menos una fractura en un estudio esquelético se asoció con una mayor probabilidad de maltrato físico. Quemaduras. Se realizaron 4 estudios en niños con quemaduras. La edad osciló entre 0 y 18 años. 3 estudios informaron una edad media de 10 meses a 5,8 años. Entre el 5% y el 41% de los niños con quemaduras fueron finalmente diagnosticados con maltrato físico. 2 estudios se realizaron en niños hospitalizados con quemaduras de superficie corporal total promedio que oscilaban entre el 5% y el 17%, y un tercer estudio reportó una superficie corporal total menor o igual al 9% para el 85% de los niños.
No se identificó una asociación consistente entre el maltrato físico y la localización anatómica de la quemadura. El estudio más amplio sobre quemaduras halló un mayor riesgo de maltrato físico en pacientes con quemaduras en el perineo o en los glúteos. Hematomas. 3 estudios examinaron la asociación entre las características de los hematomas y el maltrato físico. La edad de los niños osciló entre 0 y 4 años, con una media de edad de entre 6 meses y 2,1 años. Entre los estudios incluidos, entre el 19% y el 69% de los pacientes presentaron lesiones compatibles con maltrato físico. Hemorragia subconjuntival. 2 estudios evaluaron la asociación entre hemorragia subconjuntival y maltrato físico. En un estudio, 2.161 pacientes menores de 4 años se sometieron a un examen cutáneo completo para identificar hematomas. La prevalencia de abuso físico fue del 19%, excluyendo a los niños con causas evidentes de hematomas. Un segundo estudio utilizó un conjunto de datos de niños menores de 10 años para crear un estudio de casos y controles de niños sometidos a una evaluación de abuso físico infantil por parte de un especialista. En este estudio, la mayoría de los niños, 76%, con hemorragia subconjuntival también presentaban otros hematomas, más comúnmente en cara y cuello. En todos los niños con una lesión se debe realizar una exploración física exhaustiva que incluya, entre otros, examen de la orofaringe, inspección de la piel, palpación de todas las extremidades, el abdomen y el torso, y evaluación neurológica completa. Las recomendaciones de consenso sugieren que debe considerarse la posibilidad de maltrato físico en caso de lesiones que afecten a múltiples sistemas orgánicos, lesiones múltiples en diferentes etapas de cicatrización, lesiones inexplicables o lesiones con patrón, una herida o hematoma que refleja la forma del objeto que la causó, como huellas de manos. Además, todos los bebés predeambuladores pequeños que presenten lesiones merecen ser considerados como maltrato físico. Solo el amor convierte en milagro el barro.